Buenos días. Bueno, ya las presentaciones fueron hechas. Hay que decirlo antes de comenzar, nosotros solo somos dos representantes de un equipo más amplio, un equipo interuniversitario, interregional, donde está evidentemente Jorge como investigador responsable de este Fondesit. Mi caso, que representa la Escuela de Pedagogía de la Católica Valparaíso, Andrea Precht, que es profesora en la Católica del Maule, y Eilich Silva Peña de la Cardenal Silva Enríquez, Marisol Marful, quien también nos acompaña acá, flamante postdoctorante, ¿cierto? Y bueno, y un grupo también de ayudantes de pregrado. Importante también resaltar que parte de este trabajo en realidad está motivado por lo que es nuestro desempeño profesional en las universidades que nos corresponden. Todos somos profesores de origen, lo que también nos implica en una tarea que tiene que ver con formar a otros para ser profesores. De ahí nace un poco nuestras inquietudes investigativas y es lo que va nutriendo también nuestra docencia y, ¿cierto?, hace un círculo que nosotros esperamos sea virtuoso. ¿Qué es lo que queremos presentar hoy día? Y me alegra muchísimo haber venido después de la presentación de Judith, donde creo que encontramos varios puntos en común. Bueno, no me detengo mucho, pero sobre definiciones conceptuales, esto es lo que hoy día rige, ¿cierto?, a nivel legal, ¿cierto?, el índice que llamamos tasa de retención. Formalmente es, ¿cierto?, el porcentaje de estudiantes que se mantiene en una determinada cohorte, ¿cierto?, hasta el último año de su carrera. Eso es la definición, ¿cierto?, formal. Se reconoce como un indicador de eficiencia interna de los sistemas educativos de educación superior y evidentemente la retención sería lo opuesto a la deserción, ¿no?, al abandono. El problema es, por eso ponemos este pero, es que hay formas y formas de retener al estudiante. Sí, yo sé, es fuerte. Evidentemente queremos que el alumno se mantenga en la carrera, como dice la definición, pero retención, y en eso de formación profesional, el lenguaje crea realidades. También los clientes son retenidos en sus bancos, en las ISAPRES, sin ir más lejos, Más Vida, si alguien tuvo Más Vida, ya, estaba retenido en su ISAPRE, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros hablamos más bien de persistencia, donde el foco ya no está puesto tanto en la institución, en tanto indicador de calidad de la institución, sino más bien persistencia, porque es posible visualizar la imagen de ese sujeto que aprende. Y ahí está el foco para nosotros, pensar en la persistencia, pensando en el estudiante que ha elegido, ¿cierto?, una determinada carrera, un determinado proyecto de formación profesional, que lo va a constituir también en lo personal. Y ahí estamos nosotros como instituciones de educación superior o como formadores, ¿cierto?, para apoyar ese proceso vital. Por lo tanto, la persistencia, cuando se habla del sujeto, hablamos, ¿cierto?, de quien persiste en su proyecto, ¿cierto?, y quien, sobre todo, se compromete concretamente con su formación. Evidentemente, no todo depende del sujeto, ¿cierto?, de la persona, del estudiante. Aquí Judith también decía, aquí hay una dosis importante de aporte que pueden hacer las instituciones de educación superior. Aquí hay muchos representantes de distintos programas de apoyo, ¿cierto?, al estudiante en distintas facetas, porque evidentemente la persistencia no depende solamente de condiciones personales, sino también de factores, ¿cierto?, propios del contexto. Por lo tanto, como bien decía el ejemplo de Judith, a lo mejor tenemos los mejores estudiantes y no necesariamente es un mérito de la institución que egresen. Y no obstante podemos tener, como en esa pequeña imagen de fábula, ¿no?, gente que en principio no tiene el mejor pronóstico y no obstante, gracias a su persistencia y a los apoyos que se le ha logrado dar, ¿cierto?, logran llegar a la meta. Así, por ejemplo. En nuestro caso particular, el Fondesit en el que estamos trabajando y donde ya vamos en nuestro tercer y último año, ¿cierto?, nuestro interés ha estado puesto específicamente en estudiantes de pedagogía básica, ¿cierto?, en seguir sus trayectorias desde el punto de vista de la motivación. Y
Dentro de este estudio, que es un estudio bastante amplio, nosotros solo vamos a mostrar un pequeño aspecto de él y que tiene específicamente consecuencias para la persistencia en la universidad, dentro de muchas otras preguntas y una batería bien variada de pruebas, cuestionarios, escalas, etc., hicimos esta pregunta. Si tuviera la oportunidad y el financiamiento, optaría por otra carrera. Y lo que tenemos es que en primer año, nuestros estudiantes de pedagogía básica, insisto, de diversas instituciones, nos contestan que un 17% si tuviera las condiciones, optaría por otra carrera, primer año. Estudiantes de tercer año, enfrentados a la misma pregunta, 21% optarían por otra carrera. En quinto año, es decir, al final del trayecto formativo, ese número se eleva al 31,8%. ¿Hemos retenido a los estudiantes? Sí, los retuvimos. ¿A qué costo? Estudiantes de pedagogía en otro estudio, también asistido por uno de los investigadores de este equipo, nuevamente hacen la pregunta a estudiantes de pedagogía en último año de formación. En este estudio también alrededor de un 20% de otra cohorte o una universidad particular, tampoco la vamos a nombrar, ¿cierto? También 20% aproximadamente en quinto año no quieren ejercer en el aula. Presentamos estos datos porque son golpeadores, porque la relevancia de formar profesores en Chile, yo creo que para todos hoy día está más que clara. Judith presentaba un dato de contexto. Sabemos que nuestras universidades hoy día son mucho más heterogéneas que cuando nosotros fuimos, ¿cierto? Década del 90 y hacia atrás eran otras universidades, ¿cierto? Menos universidades y mucho más homogéneas. Pero que un profesor que ha sido formado durante 5 años persista a toda costa, incluso contra sí mismo, contra su propio proyecto personal, y que no quiere ejercer, va a tener un impacto muy fuerte en el sistema. En el caso de los futuros profesores, efectivamente, como vimos con la cifra, tenemos retención. No hay cuestión, ¿cierto? No lo ponemos en cuestión. ¿Tenemos persistencia? Sí, podríamos decir que sí a nivel bruto. El problema es si esa persistencia es de calidad. Los datos que les vamos a mostrar tienen que ver con eso. Muy buenos días a todos. Dentro de la idea es, para tener una persistencia de calidad, necesitamos que el estudiante, entre otras cosas, se comprometa académicamente con su formación. Y este compromiso académico depende de variables motivacionales. Vamos a presentar algunos datos que se enmarcan dentro de este proyecto de investigación, como Carla señalaba, donde participan varios académicos de distintas universidades, que tenía como objetivo estudiar en general las trayectorias motivacionales de los estudiantes de pedagogía básica. Esto es solamente unos datos que son pertinentes a esta temática. Participaron en este estudio 754 personas, estudiantes de pedagogía básica, de primero, tercero y quinto, de 9 universidades, de 6 regiones. Obviamente, pedagogía básica es una carrera muy feminizada, por tanto, tenemos un alto porcentaje de mujeres y el promedio de edad fue de 22 años. En este estudio medimos una serie de variables motivacionales. En principio uno diría, bueno, ¿para qué me dieron tantas cosas? Sí, bastaría preguntarle, oiga, ¿usted quiere ser profesor? Pero resulta que querer ser profesor no correlaciona a un nivel alto con, por ejemplo, querer enseñar. Son cosas que no siempre van de la mano. Entonces, nos vimos en la necesidad de distinguir. Entonces, ¿qué medimos? Medimos motivación por ser profesor, motivación por la enseñanza, los motivos altruistas, muy ligados a la carrera pedagógica.
motivación, los tipos de motivación por los cuales los estudiantes están en la carrera de pedagogía. La motivación de, ¿sabe qué? Yo no quiero estar aquí. Motivación extrínseca, cuando el locus de control está fuera, donde son elementos externos los que animan este deseo de persistir en la carrera. La motivación intrínseca, la curiosidad intelectual, la motivación por la lectura académica, tanto en su aspecto de valor como en la expectancy, la expectativa, o sea, el sentimiento de competencia que tienen los estudiantes para poder afrontar esta tarea de lectura académica, y la motivación por la formación profesional. ¿En qué medida los estudiantes valoran y se sienten capaces de formarse profesionalmente en la universidad? Y finalmente, lo que en este caso usamos como variable dependiente, el compromiso académico. Todas las escalas fueron verificadas en sentido de su validez y confiabilidad, con análisis factorial confirmatorio, todas tienen un solo factor y un alto nivel de confiabilidad tanto en alfa de Cronbach como confiabilidad compuesta. ¿Qué hicimos? Hicimos una regresión múltiple con distintos bloques de variables y las fuimos introduciendo de a poco. La primera tienen que ver con algunos elementos como sexo, edad, si tenían beca o vocación de profesor. Los asteriscos significa que son significativas. En un segundo bloque metimos las variables relacionadas con la carrera misma, ¿no? Quiere ser profesor, el gusto por la enseñanza, y si se dan cuenta, por ejemplo, el sexo, que accidentalmente fue significativo en el primer paso, en el segundo ya deja de serlo y no va a volver a hacerlo. Entonces, aquí, motivación por ser profesor y de enseñanza. Después, los tipos de motivos. Altruista, motivación intrínseca y extrínseca, que no son significativos en ninguno de los pasos. Y finalmente, variables que tienen que ver más con lo académico, la motivación por la lectura académica expectancy, o sea, el sentimiento de competencia que se tiene para poder leer textos académicos, el valor y la curiosidad intelectual, y la motivación por la formación profesional en los dos variaciones, tanto el valor como la expectativa. ¿Qué encontramos? Que las variables que mejor explican el compromiso académico son, en primer lugar, el valor que se le asigna a leer textos académicos. En segundo lugar, el valor a formarse profesionalmente, la curiosidad intelectual, luego la expectativa, el sentimiento de competencia para formarse profesionalmente y, aunque significativo, pero con beta mucho más bajo, con tamaño del efecto mucho más bajo, el ser profesor, la motivación por ser profesor y la motivación por la enseñanza. Son dos tipos de variables. Primero, más bien académico, y el segundo, que está más ligado a la profesión. Como decía Carla, el proceso de persistencia no es solamente responsabilidad del alumno. Aquí las instituciones son aquellos que dan la mano para ayudarlo a subir. Y no trampeando el camino. No haciendo como que, no, si usted nunca dio este ramo, aunque haya reprobado. No bajando la exigencia, sino ayudándole a alcanzar los mínimos necesarios. Entonces, este proceso de apoyos se dan a dos niveles. Creemos que si queremos una persistencia de calidad, es decir, una persistencia comprometida con la formación académica, tiene que haber apoyos institucionales, sobre todo a nivel de apoyar la autoeficacia, el sentimiento de competencia, las competencias habilitantes, que son básicamente las actividades que realizan una serie de programas de apoyo estudiantiles, la orientación respecto a la carrera. Si no quiere ser profesor, busquémosle la alternativa para que sea un buen acuicultor
doctor, un buen kinesiólogo, porque el terminar la carrera de pedagogía, en este caso, no queriendo ser profesor, tiene consecuencias. Y finalmente, lamentablemente, muchos de esos estudiantes que dicen que van a terminan, que dicen que no quieren ir a la escuela, van a la escuela, dicen en el estudio que mostraba Carla, ese redondo, ellos le preguntamos además, ¿cuánto tiempo creen que van a estar? Mira, entre 5 y 10 años. ¿Y de qué depende eso? Depende del tiempo que me demore en pagar el crédito y estudiar otra cosa. Todos ustedes se darán cuenta que después de 5 o 10 años pasan muchas cosas en la vida y muy probablemente la persona se acostumbró, se quedó ahí y finalmente no va a salir del sistema. Pero no solo dependemos de los apoyos institucionales. Las variables que mejor explican el compromiso académico tienen que ver con la lectura académica, con formarse académicamente, con la curiosidad intelectual. Y eso no es responsabilidad de los programas, es responsabilidad de las facultades, en primer lugar. Entonces, esto es un trabajo conjunto, no podemos delegar, no, el programa de apoyo tiene que hacer la pega para que estos estudiantes persistan, no. Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre las instituciones o los programas que están haciendo un apoyo efectivo a los estudiantes y los apoyos que debiera dar en términos académicos la formación. En síntesis, persistencia, preferimos hablar de persistencia que de retención. Una persistencia de calidad implica, entre otras cosas, por supuesto, un compromiso académico. Que las variables que explican mejor estos compromisos académicos tienen que ver con la motivación con la lectura académica, la curiosidad intelectual, la motivación por formarse profesionalmente y finalmente la motivación por la carrera en sus distintos aspectos. Y finalmente los apoyos son una tarea conjunta y debieran ser compartidos entre los programas de apoyo institucionales y la formación, las facultades, los institutos. Muchas gracias por su atención.